Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Qué maravillosa es la música. Y cuando se interpreta una armónica, que también es conocida como arpa francesa u órgano de boca, es un instrumento de viento, de lengüetas libres, que se usa en todo el mundo, en muchos géneros musicales, especialmente en el blues, la música folclore estadounidense, la música clásica, el jazz, el country y el rock and roll. Hoy con nosotros, un hombre sensible con la música, sensible con los animales y al mismo tiempo un gran armonicista. El maestro Santiago Pérez Ortega estará con nosotros en un instante. Nuestro oxígeno. Carlos Alberto, para nosotros es un privilegio que nos acompañe el maestro Santiago Pérez, quien nos va a compartir todo su recorrido en esta carrera musical. Saludamos al maestro Santiago Pérez. Para nosotros un honor tenerle en el programa Nuestro Oxígeno. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Estoy muy satisfecho y muy honrado con esta invitación que me hayan hecho ustedes a participar en su programa. Muchas gracias. Mucha experiencia en la interpretación de la armónica. 61 años. Usted conectado con este maravilloso instrumento. Hablemos del maestro Santiago Pérez Ortega, que es armonicista, que es concertista, que ha interpretado pues muchos temas, no solamente del folclore colombiano, sino también de la música del mundo. A ver, te cuento. Yo he trasegado de la música nuestra, que es una música espectacular, porque si nos ponemos a analizar en realidad el pasillo, es una especie de ritmo más europeo que colombiano. Entonces, eso empecé yo en Ibagué a tocar la armónica, pero diatónica. Después fue que pasé a la cromática. Entonces, te cuento eso para que hagamos una diferencia entre la armónica cromática y la armónica diatónica. Diatónica quiere decir dos, de que está compuesta por la escala diatónica, que tiene dos tonalidades allí en su escala, que no pasa de allí. O sea, del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, está compuesto por 3 acordes mayores y 2 menores. Qué importante es saber esto, don Santiago. ¿Cómo inicia usted en el mundo de la armónica? ¿A qué edad usted se da cuenta que llevaba la música dentro de su ser? ¿En qué momento usted decide llegar a este instrumento? A los 7 años, en Ibagué. A los 7 años empecé a dominar la diatónica, es la que le hablaba ahora. Y de ahí me vine para Cali. Y ya en el año 60, o sea, cuando yo ya tenía acá 13, 14 años, empecé a ver la cromática y de ahí en adelante ya no la pude volver a soltar. La cromática es un piano. Haga de cuenta que tiene teclas blancas y teclas negras. Entonces las negras se tocan también hundiendo una palanquita. Y la particularidad de esta armónica también es que da un tono soplado y otra nota aspirado. O sea, en el mismo orificio da do soplado y re aspirado. Y si hundes la palanquita, encuentras do sostenido y soplado y re sostenido aspirado. O sea, sube medio tono. Esa es la dificultad que tienen las personas que se embarcan a aprender a tocar este aparato. Qué interesante escuchar a un maestro de la música, un armonicista, hablándonos de la armónica diatónica y la armónica cromática que él interpreta. Y si nos vamos un poco a la historia de la armónica, se habla de la armónica de cristal, que fue inventada en China
en el año 3000 a.C., aproximadamente. La emperatriz Nin Kiwa poseía un instrumento de lengüeta conocido como cheng, que significa voz sublime. Hablemos un poco de la historia, conectémonos un poco con la historia de la armónica, de este instrumento maravilloso. Perfecto, Carlos. Es que lo que sucede, como siempre, que los chinos nos llevan una ventajita. En este momentico son 3000 años con la armónica. Pero lo que ella tocaba no era de aire, era una armónica como con una especie de lengüetas de vidrio. O sea, lo que hacían, me acuerdo mucho que había a veces los payasos en los circos, tenían una especie de armónica, pero eso era como una especie de marimba colgando con botellas llenas de agua. Entonces, esas botellas, de acuerdo a la cantidad de agua que tuvieran, daban un sonido diferente. Entonces uno podía hacer la do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Y allí tocar cosas sencillitas. Yo hice esa escuela, la hice en Ibagué también, pero de ahí fue que dije, no, esto no, porque no me llena, no, le quedan haciendo falta cosas a esto. Pero esa era la famosa armónica de cristal que tocaba la emperatriz. Y luego ya salió más en técnica, salió el vibráfono, salió la marimba, empezaron a hacer copias de eso para poder meterse en el rol de la música, pero la armónica mía es de lengüeta física, lengüetas de cobre o de bronce, que al soplarlas por medio de un orificio que tienen, ellas vibran y así mismo como vibran, dan el tono que uno necesita. ¿Recuerda usted su primer álbum? ¿Y en qué agrupación de alguna manera fue su primera presentación? Bueno, en eso hay dos cosas. Una, las primeras presentaciones mías fueron en Ibagué, pero en el colegio donde estudiaba, que se llama Colegio Jiménez de Cisneros. Tuve la oportunidad de volver otra vez después de como 40 años a darle vueltica a ese colegio y ahí está. Allá yo era el que amenizaba lo que le decía ahora a Carlos Alberto, que allá le llaman la sesión solemne, aquí le llaman la clausura. En la clausura siempre habían cosas, por ejemplo, yo declamaba también cantaba y tocaba la armónica diatónica acompañado con un muchacho que me acompañaba con una guitarra y tocábamos bambucos y cositas así sencillísimas con la armónica diatónica para que se alegrara el auditorio y se alegrara todo los artistas también, porque no era solamente yo, sino que habían otros que bailaban, habían otros que cantaban también, pero en realidad yo los acompañaba con la armónica. Entonces ahí fue que yo hice las primeras presentaciones. Ahora, el primer álbum ya viene siendo aquí en Cali, después del año 67, que por casualidad habíamos estado en Bogotá en una presentación en la televisión y por allá nos vieron de Medellín e inmediatamente nos llamaron para que fuéramos a grabar con el sello Codisco, Seida, en el sello Seida de los días de Codiscos. Entonces fuimos y grabamos allá con ellos. Esa fue el primer álbum, fue un long play que se llamó, como se llama porque está por ahí, se llama Colombia en Armónicas. Entonces allí fue donde ya yo empecé mi carrera como profesional, digámoslo así, directamente de la armónica. Vamos a escuchar entonces uno de los temas interpretado por usted. Hablábamos de eso, Carlos, Patandilo.
Patas de Hilo. Para contarles la historia de Patas de Hilo. Escuchemos entonces la interpretación maravillosa de la armónica del maestro Santiago Pérez Ortega. Patas de Hilo. Qué maravillosa interpretación del maestro armonicista Santiago Pérez Ortega de este tema titulado Patas de Hilo. Cuéntenos un poco sobre la anécdota que el compositor de este tema, el gran autor de muchas composiciones maravillosas, Carlos Dieco, hiciera al respecto. Sí, el maestro Carlos Dieco, de mucho respeto y de mucha altura musical y personal, que era un tipo muy humilde. Él tenía en Medellín, tenía una empresita pequeña donde arreglaba violines y arreglaba guitarras y hacía instrumentos de cuerda. Entonces, él de todas maneras, cuando iba para allá, para su sitio de trabajo, se hacía embolar los zapatos de un embolador al que le llamaban así, Patas de Hilo. Entonces resulta que un día le dijo: maestro, ¿usted cuándo me hace un pasillo a mí? El embolador tuvo la osadía de decirle eso al maestro y el maestro simplemente, eso me lo contó él a mí personalmente, ¿no? Después eso salió, creo que eso salió al aire después. Entonces el maestro lo cogió y le dijo: ay, un día de estos te hago un pasillo, no me jodas ahora. Y entonces resulta que, con palabras textuales del maestro, sí, empezó un día a componer algo que fue ese pasillo y se acordó de la solicitud que le había hecho el embolador y dijo: ¿cómo le pongo a esto? Pues voy a ponerle, para quitarme el embolador de encima, le voy a poner a esto Patas de Hilo. Y le puso Patas de Hilo. Y así se quedó el pasillo. Y te cuento una cosa, este locutor nuestro que tenía un programa que arrancaba a la 1 de la mañana y terminaba a las 7 de la mañana todos los días, Gabriel Muñoz López. Gabriel Muñoz López lo tuvo como cortina musical por 40 años hasta que se murió. Hasta que se murió Gabriel, lo tuvo allí como cortina para un programa de música colombiana que él tenía en la Radio Nacional en Bogotá. Entonces yo le dije un día: bueno, maestro, usted no está cansado con esa cortina. Y le llevé un arreglo que nos había hecho a nosotros del mismo Patas de Hilo. Nos lo había hecho Rangel, el sobrino de Oriol. No me acuerdo en ese momentico el nombre de él. Entonces, apenas lo oyó y tal cosa, me dijo: no, me quedo con el viejito, déjame con esa cortina. Y eso fue la anécdota que le tenía yo al pasillo Patas de Hilo, que tratamos de que se modernizara, porque el arreglo que le hizo Rangel fue muy bueno, muy bueno. Ahí está en el tercer CD también, está ese arreglo, ese Patas de Hilo. Pero realmente el otro mandó la parada y se quedó para siempre. Se quedó para siempre como la cortina musical del programa de Gabriel Muñoz López. Qué importante escuchar estas anécdotas y sobre todo del maestro Carlos Dieco. Marian, sigamos reflexionando con nuestro invitado, el armonicista Santiago Pérez Ortega, que también es un hombre sensible con los animales. Dicen que la música y la inspiración también viene de la naturaleza, también se extrae de allí toda esta creatividad. Santiago, por favor, compártanos en qué momento en su vida también llega esta pasión, este amor por la naturaleza, especialmente por los animales, y si en algún momento usted llegó a componer algo para
los animales. No, en ese momento no estoy componiendo, pero voy a componer algo. Eso sí, tenga la certeza. Por la naturaleza, sí, toda la naturaleza. Yo me acuerdo cuando tenía por ahí unos 17, 18 años, empecé yo a hacerme muy amante de los árboles, del pasto, de verlos florecer, las florecitas, las rosas. Yo pasaba por un antejardín y yo veía flores y me quedaba extasiado viéndolas. Y empecé a respetar tanto esa naturaleza que allí vi reflejada fue la obra de Dios. Dije yo, esto no puede ser más nada hecho por nadie sino por Dios, por una razón muy sencilla. Cuando Él dijo que iba a estar en todas partes del mundo, en cualquier pedacito, en cualquier parte, yo pienso que Él se remitía era a eso, que Él sí iba a estar en todas partes, pero no en cuerpo y alma, ni el mono ojiverde, ojiazul que nos han pintado, sino que en los árboles. Y sobre todo, allí sí yo me fui por los animales. En los animalitos está también reflejado la imagen y la forma de ser de Dios, porque ellos son muy nobles, son muy sencillos, son supremamente querendones, amorosos, no le critican a uno nada. Ellos no viven sino sedientes de amor. Usted le pasa la mano por encima de la cadera a un animalito de eso, así sea un lagarto, así sea una tortuga, un animal que usted pueda hacer eso. Eso es una cosa espectacular lo que uno siente. Y yo lo siento así. Eso me lo enseñó ¿quién? El perrito empezó a hacerme caso cuando yo le hablaba. Él se iba por donde yo le decía. Yo le enseñaba cosas y él me entendía perfectamente. Y yo dije, aquí está la clave. Es cariño. Cariño porque yo nunca lo grité, nunca le pegué, nunca le hice nada. Nada, siempre estuve con él al lado y él al lado mío. Y ahora último que tuve otro, ese sí que es cierto. Entonces yo no quiero, yo le dije a mi esposa en ese día que yo me iba a morir muy pronto. Inclusive yo creí que yo cuando me murió el último que tuve, yo creí que yo me iba con él. Y le dije que me enterraran allá en el cementerio de los animales. Quiero que me entierren allá y se los digo a ustedes también. Allá es donde quiero quedar junto con ellos para quedar con ellos allí. Y si es posible que me lleven de aquí los huesitos del que tengo aquí enterrado al pie de la ventana del cuarto de la música mía. Vamos a escuchar otro tema, maestro. ¿Cuál nos quiere usted regalar para escuchar con los amables oyentes? Vamos con el CD número 2, que también es música andina colombiana. Este tema relator es del maestro Hernando Sinisterra, de aquí de Cali. El maestro Hernando Sinisterra fue un prodigio también musical, puesto que él compuso tangos, compuso pasodobles, compuso marchas, compuso boleros. Relator, una marcha que le compuso él al periódico que había aquí, que se llamaba Relator, quedaba en la calle 12 con Quinta y Sexta, ahí quedaba ese periódico. Entonces, si es tan amable que si a tu productor que nos ponga Relator. Después de escuchar esta pieza musical, seguimos reflexionando con el gran maestro Santiago Pérez. Antes de irnos a una breve pausa, usted con esa sensibilidad hacia el planeta, hacia los animales, ¿cuál sería esa reflexión que usted le quiera compartir a los oyentes? ¿Por qué debemos ser amorosos, respetuosos con nuestras mascotas? Que yo les comparta. ¿Por qué? Por lo que le dije más atrás, es una creación divina. Ellos son creaciones de Dios.
Entonces hay que respetarlos, hay que quererlos. Sobre todo, mira que nosotros como somos de ciegos, que a los animalitos muchas veces nos burlamos de ellos poniéndoles ropa y vestidos y poniéndolos a bailar para que la gente los mire bailando y se ría de ellos y tal cosa. Eso a mí me disgusta, me choca. Entonces, mi reflexión es, respeten los animales hasta donde más se pueda. Y seguimos hablando de música, ese lenguaje universal, lenguaje maravilloso de seres sensibles. Hoy tenemos un músico, tenemos un hombre que ama la naturaleza, que ama los animales y que también ama la armónica, ese instrumento maravilloso que durante más de 60 años él ha tenido siempre en sus manos. Maestro Santiago, vamos con música. ¿Cuál quiere usted ofrecernos? Ponte por favor en Chicago, pasillo del maestro Sebastián Solari. La naturaleza tiene música. Para quien desea escucharla. El cuento de Chicago es que con ese pasillo se ganó Sebastián Solari un concurso en Manizales para inaugurar el Teatro Fundadores. Entonces allá lo invitaron a él y él se llevó ese pasillo y lo estrenó allá en Manizales. Eso es de lo difícil que hay para interpretar y de lo hermoso también, porque semeja el trino del pajarito, el trino aquel del toche. Entonces él lo compuso y un día le dije yo a él, porque yo fui alumno del maestro Sebastián Solari en la música, le dije: maestro, ¿por qué no me enseña el Chicago? La partitura para yo montarlo. ¿Y sabes qué me dijo? Así con su media lengua: oh, eso es para un virtuoso. Si tú montas la armónica, eso te vas muy lejos, porque eso lo hice yo para un virtuoso de la armónica. Me dijo así y le dije: bueno, préstemelo. Me lo prestó, lo monté, lo terminé y cuando se lo iba a mostrar, el hombre falleció. El maestro Sebastián Solari se murió y no oyó su Chicago en la armónica que yo interpreto. De manera que eso le cuento del Chicago, por eso pedí que lo pusieras para que te des cuenta la dificultad que tiene ese pasillo. Maestro Santiago Pérez, ¿en qué busca usted la inspiración? Desafortunadamente, María, no me queda tiempo para caminar al avistamiento de las aves. Las veo cuando pasan por aquí. He sacado, les cuento, yo soy tan sensible que saqué 12 parejas de currutacos de aquí de mi casa, que hicieron un nido en una palma, se cayeron varias veces al suelo. Las regañé a los papás por haber hecho un nido tan pendejo en una rama de una palmita, que mejor dicho, se les cayeron como 2 veces y 2 veces los recogí y se los metí otra vez al nidito. Oiga, saqué 12 animalitos de aquí, criándolos. Yo me sé cómo les enseñan a comer, cómo les enseñan a volar, las torcasas. De eso me precio, de que he sido muy, ¿cómo le digo yo?, muy sensible con ellos. Maestro, regálenos por favor otra interpretación suya en estas canciones del mundo, estas canciones que son clásicos, que son muy conocidas. Que fueron éxitos en su época.
Tico Tico, Sequiña Abreu. Maestro Santiago Pérez, ¿qué lo inspiró para hacer esta pieza musical Tico Tico? ¿A qué se debe el nombre? ¿En qué año la realizó? Tico Tico es más viejo que yo. Tico Tico tiene casi 100 años de haber sido compuesto. Entonces, ese disco me lo enseñó un amigo mío que se llama Alfonso Zamudio, acordeonista de profesión, pero que ya no hace nada. No volvió a tocar, lo tuve en mi grupo de armónica, pero no quiso seguir conmigo ni quiso seguir haciendo nada. Pero él tocaba Tico Tico en el acordeón y yo ahí me lo aprendí. Entonces ese Tico Tico me encantaba porque él coge con el acordeón y pari papi dari dari pari pari dari pari papi da pa pa pari para pari. Y para que terminemos con la clásica, por favor no me van a dar los clásicos cuando sea unita. ¿Cuál nos quiere usted entregar de estos temas clásicos que usted ha interpretado también? Pues que están hermosos. Danza de los comediantes. La danza de los comediantes es una pieza musical muy especial, muy dulce al oído. Maestro, ¿por qué este título? Lo que sucedió con Smetana es que este compositor, que era folclorista, le compuso eso en homenaje a un circo que llegó a un pueblo de allá de donde era ellos. Este es el tercer acto de la obra la ópera se llama La novia vendida. Entonces, compuso eso porque cuando ellos terminaron las presentaciones se fueron a dar cuenta que se les había perdido un músico. Y ese músico no se supo para dónde pegó, si se quedó allá, si lo encontraron o qué, pero era el que hacía de oso. Entonces, en la ópera, no sé cómo hicieron para reemplazarlo, pero de ahí nace la ópera Novia Vendida, y este es un fragmento de ahí que se llama Danza de los Comediantes. Es tenaz, fue de la que más trabajo me dio montarla. Maestro, gracias de todo corazón por acompañarnos en este programa, por permitirnos reflexionar con usted sobre este maravilloso instrumento, sus interpretaciones y también su amor por los animales. Gracias, Carlos Alberto, por haberme invitado. Yo tengo que estar feliz de que haya podido expresar todas estas cosas en su programa. Gracias, maestro Santiago Pérez Ortega. Qué maravilloso es el instrumento de la armónica. Suena como armonía. Y recordemos que la repetición armónica de un sonido produce maravillosa música. Pero la repetición armónica de un deseo produce milagros. Recuerda que si quieres escuchar más contenido como este, educativo, debes darle like, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.